Buenos días a todos los que nos acompañan. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este webinar. Mi nombre es Melina Reyes, coordinadora de Marketing y Comunicación de Mazars en México. Y bueno, pues nada más pedirles un pequeño minutito en lo que el resto de los asistentes al webinar terminan de unirse para que podamos dar comienzo a este webinar. Muchísimas gracias. Listo, en este momento le doy la palabra a Pilar Castillo, nuestra socia de auditoría y miembro del comité ejecutivo, para que demos la bienvenida e inicio formal. Muchas gracias, Pilar. Gracias, Meli. Buenos días a todos. Me da mucho gusto saludarles y darles la bienvenida en este webinar en el que vamos a hablar sobre el tema de due diligence. ¿Por qué hemos elegido este tema? Realmente es algo que está en este momento muy vigente debido a que en el mundo de los negocios estamos enfrentando muchos desafíos. Algunos de ellos tienen que ver con un mercado complejo, incierto, y que también se encuentra en un proceso de relocalización debido a los aprendizajes que tuvimos durante la pandemia. También se está repensando todo el modelo de los negocios en el mundo. A nivel mundial, todo el mundo está modificando sus modelos. Y también esto nos presenta muchas oportunidades. En este contexto, las empresas buscan invertir en nuevos mercados y nuevos negocios, y para esto encuentran en México un lugar propicio para hacerlo. Estas tendencias han incrementado de manera significativa todo lo que son la necesidad de acompañarse de expertos en lo que es este proceso de due diligence, que los asesoren en estos procesos que suelen ser muy largos, en los que se requiere una investigación y análisis de aquellas empresas o negocios en los que se desea invertir. Y también en esto están involucrados muchos aspectos que deben de ser evaluados antes de tomar una decisión. El día de hoy nuestros expertos nos van a hablar acerca de cuál es el objetivo de un due diligence, por qué es importante llevarlo a cabo, qué es lo que se debe de realizar en nuestros due diligence y cómo nos podemos ayudar. Sin más preámbulos, le cedo la palabra a mi socio Humberto Rojas, que es el líder de Financial Advisory de Mazars en México. Humberto, adelante. Muchas gracias, Pilar. Como socio líder de Financial Advisory en México, estamos todos los días leyendo el mercado mexicano, que también tiene que ver muchísimo el cómo se está moviendo por el comportamiento global. El tema del due diligence es un tema que está teniendo, siempre va a tener mucho auge después de una crisis. Normalmente cuando se activa los mercados financieros son en crisis, las compras y las ventas es algo que normalmente o por experiencia lo hemos visto en el pasado y no es de excepción ahorita que estamos saliendo de una crisis de pandemia y que también tenemos una crisis económica global y geopolítica. Entonces, el día de hoy vamos a platicar del due diligence financiero, pero también queremos darle un toque especial en el webinar de hoy, de este mes, porque también queremos que se den cuenta cómo en los mercados europeos o en los mercados de primer mundo también se está tomando en cuenta un due diligence, y vamos a llamarlo así, de ESG. O sea, no nada más se está preocupando el mercado o se debería de estar preocupando el mercado solamente en temas financieros, de impuestos, legales, corporativos, laborales, sino también entra un nuevo jugador que empieza a estar de moda y que no queremos dejar pasar de platicarlo el día de hoy, que es el de ESG. Entonces, vamos a tener esos dos temas que vamos a estar platicando con ustedes. El equipo que estará platicándonos
tanto de lo financiero como de ESG, es Shirley Martínez, que es directora del área, junto con Luis, que es gerente también de Transaction Service, y su equipo completo con Alejandro Salinas, que es senior del área, y Bárbara, que es consultor del área de Transaction Service. Entonces, esa es la parte financiera, y en la parte de ESG nos acompaña hoy nuestra directora de ESG, que es Ushaya Guadarrama. Entonces, lo tenemos bastante completo y sin más preámbulo, queremos iniciar ya con el material que tenemos listo para ustedes en este mes. Adelante, Shirley. Gracias, Humberto. Luis, ¿nos puedes contar lo que conoces sobre el ciclo de una transacción? Claro que sí, Shirley. Pilar, Humberto, gracias por esa introducción. Gracias a todos, buenos días. Para entender la importancia del due diligence financiero, antes tenemos que entender el momento donde ésta aparece dentro de este ciclo de la transacción. Cuando este surge, con antelación ya hubo un primer acercamiento de las partes que van a estar involucradas. En este acercamiento ya definieron que hay un beneficio mutuo para que se lleve a cabo esta compra-venta de una de ellas. Para el efecto de los ejemplos que vamos a ir viendo a lo largo de esta presentación, me gustaría llamar a la parte vendedora como la compañía objeto, como el target. Es la compañía que va a ser asequible a este análisis de due diligence, y a la parte que va a comprar, quisiera mencionar que normalmente es quien paga el honorario y quien contrata los servicios de due diligence del tercero independiente. Por lo tanto, lo vamos a estar llamando el cliente o el comprador. Como ya mencioné, estas partes ya habrán definido muchos aspectos previos en esta negociación. Uno de ellos, por ejemplo, podría ser la protección legal, ya que en este ciclo hay que recordar que la información es muy sensible. Esta información se va a estar compartiendo entre ellas, entre el tercero independiente, y es muy sensible. De divulgarse, esto podría perjudicar a alguna o a ambas compañías, por lo que la confidencialidad va a jugar un papel muy, muy importante en esa transacción. Tan importante que hay ocasiones donde ni siquiera las personas entrevistadas por parte del target saben que se trata de un diligence para efectos de compra-venta. Esto es normal y es válido, ya que el propósito no es no crear esta incertidumbre a los trabajadores. Nuevamente, quiero hacer énfasis en que en este ciclo específicamente, la confidencialidad juega un papel muy importante, y de este va a depender el éxito de esta transacción. Cuando hablamos de negociaciones, entendemos que el target va a buscar maximizar el precio de venta, la utilidad que va a generar al venderse. Y el comprador pues va a buscar pagar un precio que él considere justo. ¿Pero qué es justo? Aquí es donde entra el tercero independiente a determinar este precio, ya que este va a dar seguridad y confianza a las partes de que no va a haber un beneficio deliberado, incluso aunque el cliente sea quien contrata los servicios de los terceros independientes, que en este caso podría ser Mazars, no vamos nosotros a buscar un beneficio para nuestro cliente. Estos hallazgos, mejor dicho, los hallazgos que se van a ir desprendiendo del análisis de due diligence, van a aportar muchos elementos de negociación, no solamente para el precio de venta, ya que el acompañamiento que nosotros podemos dar puede ir más allá de solamente determinar este precio, en una fase que llamamos post-transacción. Pero pues me estoy adelantando, esto lo quisiera abordar un poquito más adelante, el ciclo de post-transacción. Entonces, sin más preámbulos, Bárbara, en tus palabras, por favor, ¿nos podrías decir qué es un due diligence? Claro, Luis. Básicamente, un due diligence es un reporte donde vamos tanto cuantitativo como cualitativo, que resulta de un análisis previo de los pros y los contras de una compañía. Asimismo, este reporte nos va a ayudar a identificar las posibles contingencias o deal breakers, como lo llamamos nosotros, que son importantes para nuestro cliente. Una vez que se llevó a cabo este reporte, así nosotros vamos a poder determinar un precio de venta justo de acuerdo a todos estos puntos analizados previamente. Es importante también mencionar que hay que tener claro qué tipo de trato se va a estar llevando a cabo desde un inicio con nuestro cliente, ya sea si va a ser un trato de venta de acciones o de activos. Pero, ¿cuáles son los elementos objetivos de un reporte de due diligence? ¿Nos podrías apoyar con eso, Shirley? Claro que sí, Bárbara. Muchas gracias y muchas gracias, Luis.
Bueno, el objetivo principal de un due diligence, además de poder ajustar el precio, de brindar una asesoría en las cláusulas que deben ir en el SPA, el principal objetivo en due diligence es identificar potenciales deal breakers, como ya lo comentó Bárbara, que no es más sino aquellos issues que se tienen que ajustar o que se tienen que tratar a través de los deal breakers del contrato de SPA o el APA, que también es otro tipo de contrato que se pueden encontrar dentro de una transacción. Los deal breakers pueden estarse generando porque, no sé, a mí me ha pasado en estos 15 años de experiencia que, que de 10 transacciones, 2 transacciones se caen porque la información no es fluida, porque no se comparte adecuadamente la información y simplemente el target oculta cierta información que normalmente está relacionada con impuestos, con temas, con manejos o estrategias laborales que no están manejándose adecuadamente. Y cuando ya el comprador se da cuenta en una etapa muy tarde, que ya es prácticamente en el proceso de negociación o de firma del contrato, entonces en ese momento ya, digamos, la confianza disminuye y es muy difícil restablecer esa confianza y finalmente llevar a cabo ese acuerdo, ¿no? Entonces, es muy importante que el due diligence sirve para que nuestro comprador, nuestro cliente, haga la transacción de la manera más informada y así pues poderlo ayudar a que negocie todas las cláusulas posibles para que esté cubierto en todas las aristas. Uno de estos deal breakers también incluiría, por ejemplo, aspectos de sostenibilidad, que más adelante pues lo vamos a ver con nuestra directora de sostenibilidad. Y pues también vamos a evaluar aspectos del comportamiento y desempeño futuro que va a tener nuestro target y que necesitamos que entender que se va a mantener a futuro el desempeño histórico que está mostrando hasta el día de hoy. Todo eso lo vamos a identificar a través de la aplicación de procedimientos de due diligence y pues todo eso se va a plasmar en ese reporte que tú mencionas, Bárbara, donde se va a reflejar absolutamente todas las conclusiones que han resultado de ese análisis profundo del due diligence. Perfecto. Como ya lo mencionaste, Shirley, efectivamente, este due diligence nos va a dar todas las herramientas, mejor dicho, le vamos a dar todas esas herramientas en específico a nuestro cliente para que tome esas decisiones de negociación. Pongamos un ejemplo. Un hallazgo importante que sí o sí debería dar el due diligence o es una forma de corroborar que el due diligence está agregando valor a las partes, es, por ejemplo, identificar que existe una dependencia del target para la generación de ingresos. ¿A qué me refiero? Supongamos que el target, el 80% de los ingresos provienen de un cliente en específico, o peor aún, provienen de un contrato que está a punto de expirar. Bueno, históricamente eso no lo vamos a poder ver en los estados financieros. Históricamente ahí está el ingreso. Sin embargo, deberá ser de mucho interés para nuestro cliente la continuidad de este contrato o que se mantengan los mismos términos y condiciones con el cliente una vez que nuestro cliente tome el control de la compañía objeto. Esto porque, como ya lo mencionó Shirley, el objetivo es que una vez que nuestro cliente tome control del target, pueda generar las mismas utilidades que históricamente han venido reportando. Todos estos hallazgos y demás se van traduciendo en diferentes análisis. ¿Cuáles son esos análisis, Bárbara? Claro, Luis, como lo mencionaba anteriormente Shirley, después de los elementos de brindar asesoría, identificar potenciales deal breakers, todos estos elementos se terminan o el resultado serían los tres análisis principales de un due diligence, que son el análisis de calidad de las utilidades o EBITDA, el análisis del capital de trabajo neto y el análisis de deuda neta. Alex, por favor, ¿nos podrías apoyar describiéndonos un poco más acerca de estos análisis? Claro que sí, gracias, Bárbara. Digamos, si pasamos a la siguiente slide, por favor, podemos ver cómo estos tres análisis son los principales resultados de un due diligence financiero. Estos tres también se ven impactados por este análisis cualitativo y cuantitativo que se hace durante todo este proceso de due diligence. En el primer caso, del análisis de la calidad de utilidades o análisis de la EBITDA, se especifica principalmente por este
análisis de llegar a la utilidad meramente operacional de la operación principal del target que está buscando comprar. Entonces, en este caso se ve impactado mediante los ingresos, los costos y los gastos, estos ajustes que se llegan a estos tres para poder llegar a obtener esta utilidad operacional. Continuamos en el análisis de capital de trabajo neto. Estos son mediante la operación de las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, que se tienen meramente operativas. Estos son ajustes de balance, ajustes del activo circulante y el pasivo circulante operacional. Y finalmente, el análisis de deuda neta es encontrar el endeudamiento neto que tiene el target, la empresa vendedora. En este caso también es importante mencionar que se puede llegar a tener una negociación con respecto a este tipo de análisis, donde puede ser tanto la transacción libre de deuda como también se puede incluir esta misma deuda durante la transacción. Entonces vamos a ver un poquito más a profundidad estos ajustes contables. Luis, te doy la palabra para que empieces con estas explicaciones. Muchas gracias, Alejandro. Sí, como bien dices, una forma de identificar estos ajustes normalmente es clasificándolos por su naturaleza. Las tres categorías que están viendo serían las más comunes. Yo les quiero hablar del primero, que serían los ajustes contables en el due diligence. Recordemos que el due diligence, si nos vamos de forma arcaica, se traduce como la debida diligencia. ¿Esto qué implica? Si anteriormente el target no ha cumplido con ciertas normativas, en un ambiente transaccional se esperaría que debe hacerlo, ya que nuestro cliente o la compañía compradora pues tendría que aplicar todas estas normativas de una forma eficaz. En este caso, se tiene que cuantificar la consecuencia de hacerlo o de no hacerlo. Pongámoslo con un ejemplo igualmente. Hablemos de los reconocimientos por el reconocimiento del activo y el pasivo por derecho de uso. Aquí me estoy refiriendo con eso a la manera que en los últimos años es lo como marca la norma de registrar, por ejemplo, un contrato de arrendamiento. Ajá. Otro ejemplo muy común y más en México es el reconocimiento de la NIF de 3. Esta contempla pues, un registro de una provisión por un pasivo laboral. En caso de que se terminen los contratos con los trabajadores, esta provisión pues viene a amortiguar la salida de efectivo que debería y ya está reconociendo en los estados financieros. Sin embargo, es una realidad que no muchas compañías lo realizan y se dan cuenta de la necesidad hasta que entran en un ciclo como es esta de compraventa. ¿Por qué cobra relevancia y por qué me gustaría mencionar este tema del D3? Porque recordemos que la compañía, el hecho de que no es una compra-venta, implica muchas veces una reestructura de personal, fusionar áreas, a veces correr trabajadores, contratar un director financiero, contratar un director incluso en transacciones. Entonces, todo esto cobra mucha relevancia cuando hablamos de un due diligence. Shirley, por favor, ¿qué nos puedes decir de los ajustes de normalización? Sí, me quiero devolver un poquito en los ajustes contables para que también nuestro auditorio también entienda que muchas compañías aquí en México aplican las normatividades de México, ¿verdad? Pero los potenciales compradores o los potenciales clientes normalmente van a implementar o ya tienen implementado NIF plenas o IFRS, ¿verdad? Entonces, normalmente lo que en los procesos de due diligence se identifica esas brechas que hay entre uno y el otro. Ahora bien, con los ajustes de normalización, lo que se busca es que cuando se hace un análisis de due diligence, normalmente nos vamos hacia atrás, mínimo 3 años, para hacer un análisis comparativo de los periodos y se hace un análisis de los márgenes. Cuando se hace ese análisis de los márgenes, puede resultar que en un periodo les fue muy bien o en un periodo muy mal y ahí es cuando empezamos a hacer los cuestionamientos de qué pudo haber pasado. Entonces, cuando analizamos, por ejemplo, los márgenes brutos o el gross margin, nos damos cuenta que en X periodo o en algún mes muy en particular se generó, por ejemplo, una venta puntual que al indagar nos damos cuenta que esa venta no va a ser sostenible a futuro. Entonces, también recordemos que el due diligence y, digamos, el resultado del EBITDA, del capital de trabajo y de la deuda va a servir también de input para el modelo de valoración que nuestro cliente ha elaborado. Entonces, en la medida que nosotros le logramos identificar que
cierta venta no va a ser sostenible a futuro, que cierto gasto que se incurrió es un one time y no va a volverse a ocurrir en el futuro, ahí lo que vamos a poder también decir es que ese modelo de valoración va a quedar más ajustado cuando se traiga a valor presente. Estos son algunos de los ejemplos que podemos dar. Otro ejemplo es, por ejemplo, cuando hay gente que está asociada a los accionistas y que se generan algunos gastos que no son operativos, pero que hace parte pues, de los gastos normales porque simplemente el accionista dice, pues yo quiero que mi hermano, mi hermana que no hacen parte de la planta de personal, hagan parte de la nómina. Entonces, a futuro, si hay un cambio de control, pues este tipo de gastos ya no se van a tener. Entonces, se ajustan y pues ya empiezan pues a normalizarse esos márgenes y ya a futuro se entendería que van a ser sostenibles esos márgenes. Bárbara, ¿nos cuentas qué se entiende por ajuste pro forma? Claro, Shirley, con mucho gusto. Otros ajustes a tomar en cuenta importantes son los ajustes pro forma, como bien lo mencionaba Shirley. Los ajustes pro forma básicamente son todos aquellos impactos que van a venir en el futuro, que históricamente no tuvieron alguna afectación, ya que son propios del resultado de la transacción, pero buscamos mitigar estas contingencias. Algunos ejemplos podría ser los términos y condiciones de un contrato que ya no va a ceder. Entonces hay que remover esos gastos o esos ingresos que este contrato contenía, ¿no? También es importante, u otro ejemplo, es cuando se tienen acuerdos post transacción. Algunas veces los dueños anteriores quieren mantener sus activos, como las bodegas o bien maquinaria y equipo. Entonces también el objetivo del due diligence es identificar o cuantificar más bien el impacto que va a tener pues este ajuste. Asimismo, también otro ejemplo, en algunas ocasiones, como resultado de un cambio de control, se espera que el comprador implemente sus propias políticas. Un ejemplo podría ser la determinación de la probabilidad de cobro. Si el comprador maneja una política de 90 días, y el vendedor tal vez extiende este plazo, pues hay una diferencia en estos criterios que también podría derivar en un ajuste potencial. De acuerdo. Muchas gracias, Bárbara. Digamos de esta forma, para manera de recapitular, podremos pasar a la siguiente diapositiva, en donde, digamos, ya la idea de esta siguiente diapositiva es ofrecer una ilustración de cómo todo esto que hemos estado platicando, cómo estos ajustes y todo este periodo de due diligence durante el precio, la determinación de un precio de la transacción, vienen a formar parte o a jugar en este aspecto, ¿no? Primero, es importante también mencionar que nosotros estamos partiendo esta explicación mediante el valor de la empresa previamente pactado en una carta de intención mediante un múltiplo del EBITDA que se tenga. Este múltiplo de EBITDA, ahorita lo veremos un poquito más cómo pudiera llegarse, que Luis nos va a explicar, pero es una forma de llegar al valor de la empresa. Hay otra forma que puede ser mediante la evaluación de flujos de efectivo descontados. Esto de manera muy general son los flujos de efectivo proyectados. Normalmente se utilizan los siguientes 5 años después de la transacción. Se traen a valor presente cada uno de estos años proyectados y se suman. Entonces, de esta forma también es otra forma en la que se puede llegar al valor de la empresa, además del múltiplo de vida que también estábamos comentando anteriormente. Luis, si nos puedes explicar un poquito acerca del múltiplo de vida y lo demás del acuerdo en la transacción. Claro que sí, Alex, con mucho gusto. Antes que nada, me gustaría decir que debemos tomar en cuenta que no van a ser las mismas necesidades y los objetivos del due diligence cuando hablamos, por ejemplo, para una industria manufacturera o para una industria bancaria. ¿Por qué? Porque estas industrias tienen formas diferentes de medir su negocio y van a interpretar las utilidades que generan incluso con diferentes líneas. No podemos aplicar el mismo criterio para todas. De ahí la belleza del due diligence, que nos va a mantener de alguna manera actualizados y conociendo todas estas industrias. A lo que voy es que
si bien el due diligence completo que hemos venido diciendo incluye estos tres aspectos principales, el análisis de la calidad de las utilidades, el networking capital y la deuda, no significa que esto le vaya a aplicar a todos los tiradores, en este caso, o los compradores. Como ya mencioné, va a depender pues de los intereses que tenga. Les voy a dar un ejemplo también. Imaginemos que hay una compañía que no ha podido penetrar al 100% el mercado en una región específica, o que no ha podido hacerse de un cliente que él considera importante y es parte de su estrategia de negocio. Bueno, pues cuando se quiere identificar y quieren adquirir esta compañía, el interés ya no va a ser por las utilidades, ya hay un interés estratégico y las utilidades pasan realmente a un segundo término. Entonces se vuelve más un tema de estrategia y tal vez yo le podría recomendar a esas personas, a esos clientes, un análisis de calidad de las utilidades, pues te va a venir a aportar porque siempre aporta, siempre va a haber hallazgos importantes, pero enfoquemos los esfuerzos tal vez en el networking capital, donde podamos ver las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, los contratos que tienes con los clientes, si va a ser duradero, porque como ya mencionamos, este múltiplo de EBITDA, si bien ya se habrá pactado en negociaciones anteriores, solamente es una referencia. ¿Con base a qué? A transacciones del mismo sector. Esto no implica que no se pueda exceder de estos múltiplos. Solamente es una referencia. Pues si el si el cliente determina que el target tiene un potencial mayor, pues seguramente va a pagar un sobreprecio. Y esto ya vendrá a formar parte del historial y formar parte como una referencia para futuras transacciones. Todo esto, de nuevo, es considerando un full due diligence. Entonces, en ese orden de ideas, pues ya ahora sí me gustaría entrar más a detalle de cómo juegan todos estos elementos, qué suma, qué resta, cómo se puede negociar, porque nuevamente, nuestro trabajo, nuestro objetivo es brindar todos estos elementos de negociación a nuestro cliente. Entonces, Shirley, si nos ayudas a explicar esta magnífica slide que personalmente le hemos llamado el Santo Grial, ya que ilustra de forma muy específica y muy completa cómo podría ser esa negociación. Sí, gracias Luis, me quitaste la idea. Yo también quería decir que está en el Santo Grial, que ya lo hemos bautizado así desde webinars anteriores y que, digamos, simplifica de manera gráfica muy bien la idea de lo que, el para qué es un due diligence. Recuerden que todo viene desde la negociación previa de la carta de intención o del envío, que es la oferta no vinculante, donde se establecen todos las condiciones, ¿no? El due diligence, digamos como para resumir un poco todo el tema, el due diligence es una de las condiciones que se establecen previo al cierre de la transacción. Una vez se desarrolla el due diligence y se aplican todos los procedimientos, entonces ya se firma el contrato de compraventa previo a estar evaluando las respectivas condiciones que se van a establecer por transacción. Pero también se definen ciertos elementos para poder ajustar el precio. Y como ustedes ven al lado derecho del slide, pues aquí vienen estando presentes todos los elementos de los que hemos venido hablando a lo largo de esta charla. Entonces, cuando partimos de ese valor de la empresa que nos explicó muy bien Alejandro y Luis, vamos a ajustarlo según las definiciones que previamente han acordado las partes y vamos a sumar el efectivo que en este momento tenga el target a cierta fecha de corte que se haya definido, pues el closing de la transacción. Se le resta el endeudamiento y pues digamos ambos ítems vienen como resultado del análisis de la deuda neta, que no es más sino analizar el efectivo y sus equivalentes en efectivo, qué tan restringido está, qué tan disponible está, qué tan real está. Entonces ahí se hace un análisis de las conciliaciones bancarias, por ejemplo, y entender qué tantos ajustes hay que hacer o que también está reflejado el efectivo en los estados financieros. También está el endeudamiento, entonces analizamos y hacemos indagaciones, por ejemplo, lo que decía Luis en el slide anterior en relación con el IFRS 16, en el que es posible que hayan pasivos que no estén registrados
y que nos toque nosotros decirle a nuestro cliente, le toca al target asumir cierto endeudamiento o que lo tenga presente para que en el SPA quede bastante cubierto pues el riesgo de no tener este pasivo registrado. También, dependiendo del resultado y del objetivo que hayan negociado entre las partes, también tenemos el capital de trabajo y pues puedes sumar o restar. También esto va a depender mucho de la industria, porque hay industrias que por su misma naturaleza, su capital de trabajo es negativo y no significa que esto esté mal, sino simplemente así es la industria. Entonces, la idea es que estos tres elementos queden súper bien definidos en el contrato y bueno, nosotros también los podemos asesorar en poderles decir a ustedes que todos los elementos que hemos identificado, digamos, los key findings, como también se pueden llamar de otra manera, cómo pueden estar reflejados en el contrato final de compraventa. Hay otro elemento que son los gastos de transacción y pues me gustaría que Bárbara aquí nos explique un poco más cómo se puede tratar este ítem en particular en el precio base de compra. Con gusto, Shirley, claro que sí. Pues básicamente, como su nombre lo dice, los gastos de transacción son aquellos que resultan de la operación de una transacción y nos van a ayudar a definir el precio de la misma. Estos gastos de transacción pueden ser legales, fiscales e incluso del mismo análisis de due diligence financiero que se realizó previamente. Es muy importante también definir quién va a correr con estos gastos. Algunas veces suele ser solamente el comprador, algunas veces suele ser el vendedor, o se puede llegar a un acuerdo de que los dos pues ocurran con estos gastos y es así como vamos a poder llegar al valor del patrimonio neto, ¿correcto, Luis? Exactamente, Barbie. Muchas gracias por esa explicación. Como ya habíamos adelantado, el acompañamiento que podemos ofrecer como terceros independientes puede llegar hasta determinar el precio de venta, si es que así está estipulado. En nuestra experiencia, no siempre es blanco y negro, no siempre es solamente determinar el precio de venta. Hay factores que post transacción tienen cierta incertidumbre o probabilidad de que sucedan o no sucedan, y para esto nosotros podemos también ayudarlos y aconsejarlos en qué figuras se acoplarían a sus necesidades y dependiendo del desempeño de la compañía para que queden cubiertos todas las partes y tengan igualmente una seguridad de que pagaron exactamente el precio justo. Shirley, ¿nos podrías mencionar una de estas figuras, por favor? Claro que sí, Luis. Mira, como parte también de la definición de las cláusulas de SPA, también se pueden establecer ciertas condiciones post-transacción para que en un periodo futuro se vuelva a analizar la compañía y dependiendo del resultado pues no sé, del desempeño de las utilidades, del capital de trabajo, etcétera, se establece un mecanismo que se llama el mecanismo de earn-out. Vamos a hacer más adelante un webinar en el que vamos a tratar en detalle esto con mayor profundidad, pero es un poco evaluar si a futuro efectivamente se están cumpliendo con las metas que hoy nos está diciendo el target que es capaz de generar, por ejemplo, a nivel de ventas o a nivel de márgenes. Entonces, si hoy el target nos está diciendo que está logrando un margen del 30%, pero en el futuro nosotros, digamos, cuando ya hacemos toda la integración de comprador y vendedor, el ideal es que haya una exponenciación pues, del valor de la compañía, ¿no? Que estamos comprando, porque si no, pues para perder valor, pues no lo hacemos. Entonces, este mecanismo nos ayuda a cubrir que lo que hoy nos está diciendo el target sí se va a cumplir en el futuro. Exacto. Otra variante que puede darse post transacción y que valdrá mucho la pena dejarlo por escrito en el SPA, una vez que ya se determinó un precio de venta, podría ser el famoso escrow. Este surge normalmente cuando ya se identificó una posible contingencia que puede o no puede materializarse. Incluso estas contingencias pueden ser identificadas por otro tipo de due diligence, normalmente un due diligence fiscal, un due diligence legal. Pongamos otro ejemplo también. Supongamos que la compañía target históricamente no ha presentado correctamente sus impuestos.
ellos van a decir que ellos no han tenido ningún problema históricamente. Sin embargo, eso no da la seguridad de que a nuestro cliente, cuando llegue a tomar control de la misma, sea de esa manera, ya que a veces este tipo de compraventas levantan alarmas en el SAT. Y entonces, si la autoridad ejerciera sus facultades de revisión, pues esto implicaría que estas posibles multas, recargos, actualizaciones, pues van a quedar del lado del cliente, ya que tiene el control actual. Entonces, se podría pactar dejar reservado una parte del precio de venta que se irá pagando al vendedor, dependiendo, no sé, que pase o como se vaya devengando el año, o los años, o el tiempo, mejor dicho. Aquí en México, algo común es que la autoridad tiene 5 años para revisarlo. Ya el equipo de due diligence fiscal nos podrá dar mayor referencia sobre la probabilidad de que esto suceda o no, pero es una forma de proteger a ambas partes y de que al final podamos atacar esta incertidumbre que hay. Y al final los beneficiados van a ser ambos, tanto la parte compradora como la parte vendedora. Y es uno de los elementos de entre muchos que podríamos mencionar que podríamos dejar en el SPA. Al final, y solamente como recordando, me gustaría mencionar y recalcar que todo es negociable, todo es negociable. Al final, un due diligence nos tiene que dar todos esos elementos que apoyen, en ese caso, a nuestro cliente principalmente, para negociar y pactar todo este tipo de temas y llegar a una conclusión exitosa para todos. De acuerdo. Aquí quisiera agregar, Luis, que un escrow account puede ser, para que también el público que no comprenda los términos muy bien entienda, un escrow puede ser simplemente una póliza de seguro que cubra con sus cláusulas, pues todo las condiciones que queremos que cubra, o también una fiduciaria. Entonces, en una fiduciaria se deja un monto que pueda ser equivalente a las contingencias que identificó nuestro equipo fiscal, legal, de ESG, etcétera, por incumplimiento de ciertas reglas. Y como lo decía Luis, se va liberando en la medida que van pasando los años y pues ya a los 5 años, pues ya todo ese dinero que se puso en esa bolsa se le devuelve al vendedor en la medida que va pasando el tiempo. Bueno, entonces hasta aquí está el tema que queríamos traerles sobre due diligence. Para nosotros sería espectacular poderlos acompañar a ustedes en sus proyectos de negociación, desde el momento mismo en que ustedes quieran buscar un target y ya luego durante todo ese proceso de negociación hasta que se hace el cierre. Nosotros tenemos los expertos para poderlos acompañar en todo ese proceso. Y pues bueno, sin más preámbulo, queremos darle la bienvenida al tema que había mencionado Humberto al principio de esta charla, que es en relación con ESG. Sí, por favor, continúas. Muchas gracias, Shirley. Pues hola a todos, ¿cómo están? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar brevemente sobre por qué hacer un ESG Due Diligence y cuáles son las ventajas que ustedes podrían obtener y qué riesgos podrían estar pues deteniendo de cierta manera o mitigando. Primero que nada, y para tener una línea de base común, ¿qué es ESG? Porque creo que este término se ocupa y se utiliza y se lleva y se trae. ESG se refiere a criterios ambientales, sociales y de gobernanza. Este es un concepto que surgió en los años 2000 para medir o evaluar las inversiones socialmente responsables, ¿no? Entonces, siempre ha estado ligado a las inversiones, pero ahora se utiliza para muchas más cosas, ¿no? No nada más para eso. De ahí viene ese término. Entonces, recordando, es ambiental, social y de gobernanza, ¿no? Son estos criterios. Y bueno, quiero hablar sobre por qué, ¿no? ¿Por qué hacerlo? Porque a lo mejor esto es algo, como decía Humberto, ¿no? Que a lo mejor piensan que es solamente una moda o que es algo a lo que hay que atender en este momento, pero la realidad es que más allá de una moda, es el nuevo modelo de negocios que tenemos que estar ya pensando en nuestros negocios, ¿no?
Entonces, ¿por qué hacerlo? ¿Por qué también hacer que en una transacción haya este tipo de due diligence? Pues por un lado, por el ambiente regulatorio que estamos viendo a nivel global. En México, aunque sabemos que no hay una ley de sostenibilidad específicamente como sí la hay en Europa, por ejemplo, ¿no? Sí hay, y eso es a nivel internacional, por ejemplo, una tendencia a implementar ciertas regulaciones internacionales, por ejemplo, del ISSB, ¿no? Con sus regulaciones S1 y S2, que muy probablemente van a estar en vigor pronto, ¿no? No sabemos si este año o el próximo, pero es muy probable que eso venga muy rápidamente, ¿no? Y ahí se da ese fenómeno de hay que reportar, pero ¿qué tal está la información, no? Que hay que reportar. ¿Tenemos esa información disponible o no? Y en ese sentido, pues hay que pensar igual, regresando al ambiente regulatorio, tenemos que pensar que, por ejemplo, en México, apenas me parece que fue el 16 o 17 de marzo, surgió la taxonomía sostenible de México, que también nos da ciertos criterios que nos permiten evaluar el nivel de sostenibilidad que tienen ciertos proyectos para que el sistema financiero pueda evaluarlos, ¿no? Justamente en su nivel de sostenibilidad y en ese sentido también, pues, de disminución de riesgo para los inversionistas, ¿no? Solamente por mencionar algunos, como les decía, no hay una única ley, pero sí hay muchísimos aspectos, desde NOMS, derechos humanos, la ley del trabajo, algunas regulaciones ambientales, etcétera, que hay que contemplar cuando se está haciendo alguna transacción. Y como les decía, en la arena internacional, pues está CSRD, ¿no? Sé que también están en conversaciones en la SEC, está el ISSB, es decir, estamos viendo ese empuje hacia la sostenibilidad y eso definitivamente no se va a detener y va a ir con nosotros o sin nosotros y sería mejor que fuera con nosotros. Por otro lado, como les decía, otra razón por la cual hay que hacer un ESG due diligence es mitigar los riesgos, ¿no? Los inversionistas siempre están pensando en cómo mitigar los riesgos y en este sentido, pues sí, hay que comprender mejor cuál es el perfil de riesgo. Y justo como decían mis compañeros, como en el aspecto financiero, no es lo mismo una compañía del sector asegurador y sus riesgos que una compañía del sector minero, por ejemplo, ¿no? Entonces tienen diferentes niveles de riesgo y también diferentes tipos de riesgo, ¿no? Yo ahí les pongo algunos ejemplos de riesgos que pueden contemplarse en un ESG due diligence. Y por otro lado también están las oportunidades, ¿no? Definitivamente, y sobre todo viendo este surgimiento, por ejemplo, de la taxonomía sostenible, vemos que hay esa tendencia de los inversionistas a preferir y darle soporte a estos proyectos que están ya contemplando criterios ESG, ¿no? Entonces, sin duda alguna, también nos permite ver estas oportunidades que tenemos en un negocio o al hacer una transacción, verificar cuáles son esas oportunidades que tenemos respecto a la compañía que se está, por ejemplo, comprando, ¿no? A lo mejor no todo va a estar perfecto, pero sí vemos que hay ciertas posibilidades y sin duda alguna les puede dar una ventaja competitiva, ¿no? Y pues por último, sin duda alguna también nos dará valuaciones más precisas, ¿no? Y como decían también mis compañeros, todo es negociable, sin duda alguna. Esto también nos da cierta ventaja para entender qué es lo que estamos comprando, tanto en riesgos como en oportunidades, y de qué manera podemos negociar mejor una transacción. Entonces, contemplar estos criterios ambientales, sociales y de gobernanza nos puede ayudar a entender mejor en dónde está nuestra inversión y cuáles son esos riesgos y oportunidades. Si quieres, la que sigue, por favor, Meli. Muy bien. Yo les puse aquí algunos ejemplos de aspectos a revisar, nada más. Los primeros que están en morado son ambientales, ¿no?
solamente para que se den una idea de lo que puede llegar a revisarse en un due diligence. Por supuesto, esta lista no es extensiva. Dependerá del sector, por supuesto, y hay ciertas herramientas que nos pueden ayudar a definir cuáles son los mejores criterios a revisar de las compañías. Por ejemplo, el más comúnmente utilizado es el instrumento o el toolkit del British International Investment, y pues es una guía, ¿no?, que nos puede ayudar a definir cuáles son esos criterios a considerar, ¿no? Pero yo les puedo decir, por ejemplo, en mi experiencia, que veo compañías que están haciendo estos due diligence también derivados, específicamente, por ejemplo, de derechos humanos en México, derivados de las normativas europeas, ¿no?, que les están exigiendo a las compañías, pues, revisar pues toda su cadena de valor y no nada más quedarse en la casa matriz, ¿no?, en qué es lo que está sucediendo y qué es lo que se está reportando en la casa matriz, sino también qué hay más allá, ¿no? Entonces, como vemos, ESG Due Diligence puede ir desde temas ambientales como el clima, como cuál es nuestro riesgo climático, ¿no? Por ejemplo, si somos una cervecera que está en el norte del país y no hay agua, pues vamos a tener un riesgo muy importante de quedarnos sin agua para nuestra producción, ¿no? Y son ese tipo de criterios que antes pues no los tenían tan presentes y que ahora cada vez más se ven materializados, ¿no? Son riesgos que se ven materializados y que están impactando importantemente a la economía mundial. La propia pandemia podría ser considerada un riesgo ESG, ¿no? Entonces, sí hay un impacto claro y real de estos criterios y hay que tomarlos en cuenta y hay que tomarlos en consideración, ¿no? Tenemos, por ejemplo, para continuar, ¿no?, los que siguen son los sociales, les puse solo algunos que pueden tener que ver con salud y seguridad del empleado, con prácticas laborales, con diversidad e inclusión. De hecho, en la taxonomía sostenible, uno de los principales ejes temáticos es el tema de inclusión, específicamente equidad de género, y pues es algo que sin duda impacta económicamente a las empresas y a los negocios. Está comprobado por medio de estudios y pues es uno de los factores que se podrían llegar a considerar dependiendo de la industria, ¿no? Por ejemplo, se sabe que en la industria del transporte el 80% está ocupada por hombres, ¿no? Entonces es un riesgo mucho mayor que a lo mejor en el sector de los servicios profesionales. Y por último, temas de gobernanza, que seguramente están mucho más familiarizados con ellos, ¿no? Porque tienen que ver, por ejemplo, con los sistemas, ¿no?, con daño reputacional, con estrategia de negocios, etcétera. Entonces, incluso con el gobierno corporativo y cómo está formado ese gobierno corporativo, ¿no? Y bueno, pues eso es por ahora lo que yo quería contarles. En Mazars podemos ayudarles a hacer un ESG Due Diligence. Podemos también ayudarles desde antes del ESG Due Diligence, les podemos ayudar con estrategia, con medición de huella de carbono. Y pues esperamos que pronto nos puedan escribir y solicitar alguna información al respecto. Muchas gracias, Susi. La verdad es que como consultores tenemos esa obligación con el mercado de poner los temas hot topics. Si bien el due diligence, veámoslo así, en materia de negocios, es una herramienta muy importante para tomar una decisión en una compraventa de una compañía, sabemos que al final del día lo que queremos saber es si la compañía que estamos evaluando de manera general tiene un compliance adecuado para el comprador o vendedor, en este caso para el comprador, en materia fiscal, porque sabemos que hay due diligence fiscal, hay due diligence legal, laboral, financiero. Obviamente necesitamos entender que la empresa esté sana lo más posible. Y hoy en día el mismo mercado global nos está diciendo que necesitamos saber si
hay un compliance adecuado en temas de ESG. ¿Por qué? Porque lo que acaba de decir Uzi es muy importante. Hay que disminuir el riesgo de lo que estás adquiriendo. O sea, no significa que no lo adquieras, pero necesitas medirlo. Y un due diligence completo, hoy en día, evaluando también operación, comercio, y estos temas de ESG te dan cada día más herramientas para tomar una mejor decisión. Entonces, todos los días en Mazars estamos leyendo el mercado y queremos con este tipo de eventos, webinars, pláticas, estar cerca de ustedes y que sepan qué es lo que se está considerando hoy en día, porque el mundo está cambiando a una velocidad bastante increíble. Meli, si gustas, pasamos al tema de preguntas y respuestas con todos los Claro que sí. especialistas, ¿no? Claro que sí, Humberto, muchas gracias. Tenemos por aquí una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un asset deal y un share deal? Gracias, Meli, por la pregunta. Pues la diferencia que hay entre un asset deal y un SPE y un share deal no es más que en el asset deal se hace la adquisición de los activos. Es más laborioso porque se tiene que hacer inventarios, hacer cálculos actuariales para poder determinar los precios más, digamos, más exactos y más reales de esos activos, ¿sí? Pero es menos riesgoso porque no se trasladan las contingencias fiscales, laborales, etcétera, porque se establece un nuevo vehículo de inversión y no se traspasa. En el share deal es tal vez un poco más sencillo de sacar adelante porque no se tiene que hacer todo ese tipo de actividades que pueden ser muy laboriosas, pero sí es más riesgoso porque a diferencia del asset deal, acá sí se traspasan todas las obligaciones y pues aquí es donde empiezan a tener que utilizarse todos esos mecanismos de los que hablamos hace un rato, de todos los mecanismos de escrow account, de holdback, etc. Gracias, Meli. ¿Alguna Gracias. otra Sí, del tenemos público? una pregunta más. ¿Cuál es el tiempo recomendado para determinar si las utilidades de la compañía adquirida llegaron a las proyecciones estimadas? Sí, justamente eso está relacionado con lo que conversábamos en el último slide de nuestra sección y es esos mecanismos de earn-out. Entonces, normalmente lo que se busca es analizar más o menos entre un periodo de 6 a un año, volver a evaluar la entidad, ver cómo se comportó durante ese tiempo y ya de ahí pues determinar si se tiene que ajustar el precio o no. Normalmente es ese tiempo. No sé si alguien del equipo quiera agregar algo más. Sí, Shirley, efectivamente, nada más complementando tu respuesta, es para poder medir un periodo similar con el periodo histórico. O sea, si analizamos periodos completos de años, lo ideal sería esperar un año completo para determinar cómo se comportó el desempeño financiero y poder hacer una comparativa eficaz. De acuerdo. Muchas gracias, Meli. Muchas gracias, son esas las preguntas que tenemos y pues bueno, para concluir, le doy la palabra a Pilar Castillo para que cierre con broche de oro este webinar. Muchas gracias, Meli. Pues les agradecemos a todo el equipo de servicios financieros y a UCI con todo lo que es sostenibilidad acerca de esta información tan valiosa que nos han compartido. Creo que todos aprendimos algo más y gracias a todos por su tiempo, por haber asistido a esta sesión. Todo el equipo está a su disposición para atender cualquier duda, inquietud que tengan y esperamos verlos en los próximos webinars que tenemos planeado durante todo el año para que nos puedan acompañar y seguir informándonos acerca de todos estos temas. Muchas gracias a todos por su asistencia y hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Nos vemos en los próximos. Hasta luego. Estén muy bien. Gracias. Adiós.